Pues entonces iniciamos. Entonces tengo estas diapositivas aquí. Estas diapositivas están en inglés, que es la parte de derivadas numéricas, ¿sí? Vamos a hablar sobre el concepto de la derivada. Vamos a partir de ahí. Y de ahí vamos a ver qué son las derivadas numéricas hacia adelante, forward, hacia atrás, backward, y la derivada numérica central difference. ¿Listo? Estas diapositivas las había utilizado el semestre pasado para dar una clase en inglés. Bueno, aquí hay un glosario sobre cómo se dicen algunas funciones en inglés, etcétera. Y empezamos en la parte de aquí, en la introducción. Ustedes se han dado cuenta en sus materias, en ingeniería civil o en cualquier ingeniería, que la parte de derivadas es muy importante, ¿sí? Miren que se utilizan por ejemplo, en ingeniería civil, se utilizan diferentes ramas, en estructuras, en hidráulica, en transporte, en geotecnia, etcétera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en estructuras, uno puede medir cambios. Y por ejemplo, aquí nos dice que sensores en un puente, si colocamos sensores en un puente, estos pueden medir el cambio o la posición cuando un puente oscila. Entonces, si uno quiere medir un cambio, cómo cambia esa posición, esa oscilación, lo que vamos a hacer es calcular derivadas, ¿no? Entonces, la idea es que tener presente que un cambio de cualquier magnitud física, lo que estamos haciendo es calculando derivadas. O por ejemplo, en hidráulica. En hidráulica, que queremos medir el nivel de agua. A medida que va subiendo o va bajando el nivel de agua, nosotros podemos medir esos diferentes cambios, ¿sí? O por ejemplo en el diseño de carreteras, el diseño, la pendiente de una carretera, la inclinación, la curvatura, bueno, todo eso está dado por la medida de cambios de magnitudes físicas, y eso está relacionado con derivadas, ¿no? Al igual que por ejemplo en la estabilidad de un talud, cómo cambia la presión o la inclinación, bueno, etc. Entonces, en este caso ahora vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar métodos numéricos para realizar derivadas. ¿Listo? Entonces, vamos a partir del concepto de la derivada. Entonces, les voy a mostrar aquí un videito, espérenme un momento. Aquí la idea es, bueno, otra vez, ¿no? Tenemos dos puntos. Aquí tenemos que este es el punto X, este sería el punto X1, este sería el punto X2. Están distanciados por una separación H. Aquí sería el f de X y aquí sería el f de X en X más H. Entonces, la pendiente estaría dado por esta formulita de aquí, ¿cierto? F de X más H menos F de X. Sobre la distancia que están esos dos. ¿Qué pasa ahora? Si los acercamos muchísimo, ¿listo? Entonces esta h va a tender a 0 y vamos a tener la pendiente prácticamente aquí en un punto, ¿no? Y esa sería como la definición de la derivada, el cambio instantáneo en un punto. Entonces la idea es que estamos acercando este h, ¿listo? Como se muestra aquí. Entonces aplicamos el límite a esta función y esto, como lo vemos aquí, sería la definición exacta de la derivada, ¿no? Es decir, calcular una pendiente, aplicar el límite, ¿listo? Eso sería de forma geométrica. Pero de forma numérica, ¿listo? Estos números no se acercan infinitamente a cero, sino que van a tener una pequeña distancia, y lo que vamos a hacer es calcular esas pendientes. Eso sería el concepto, ¿listo? De la derivada como lo estamos viendo aquí. Entonces déjenme quitar este de aquí y volver a las diapositivas. A ver si las encuentro donde estaban. Se me perdió el campus. Aquí está. Entonces estábamos aquí. Estábamos aquí. Entonces, de ese concepto de la derivada, ¿listo? Sale, o de esa forma geométrica de la derivada, sale esta fórmula que nos dice cómo es el cambio en una parte instantánea de una curva. ¿Listo? Que la idea de lo que está haciendo es midiendo pendientes, ¿sí? La pendiente entre dos puntos. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos la derivada instantánea. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo podremos hacer esos cálculos de manera numérica? De manera numérica, lo que nosotros tenemos, como nos hemos fijado, puntos, ¿cierto? En una curva. Es decir, estos puntos pueden salir de un experimento numérico o de una simulación, ¿listo? Y la idea es que nosotros queremos calcular cómo son esos cambios entre estos puntos. Y cuando nosotros decimos cómo cambia esta curva en este punto, la idea es que queremos calcular una derivada. Entonces, hay diferentes formas de calcular. La primera parte sería el cálculo de la derivada hacia adelante, como dice aquí, forward difference formula, ¿listo? Que aproxima la derivada escogiendo un punto hacia adelante. Entonces, cuando uno ya no tiene una función o quiere hacer de manera numérica, ¿listo? Utilizando una distancia como esta aquí, o tiene puntos de un experimento y quiere hacer un cálculo de derivada, que en especial es el cambio, entonces hacemos el cálculo de la pendiente entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, si tenemos este punto, ese es el punto rojo, es el que queremos nosotros calcular la derivada, el que tiene aquí xy. El punto de atrás, por ejemplo, se va a llamar xy menos 1, y el punto de adelante aquí se va a llamar xy más 1, bueno, y este va a ser xy más 2. Esto, bueno, si yo quiero calcular en xy la derivada y sería la derivada hacia adelante, sería el cálculo de la pendiente. ¿Y cómo es la pendiente? ¿Se acuerdan, muchachos? Según el video que vimos, es el valor y de este punto, que sería el f de xy más 1, ¿listo? Menos el valor en y de este punto, de este de acá, que sería menos el f de xy, y la distancia entre estos dos puntos sería xy más 1 menos xy, ¿listo?
suponemos que la distancia en este caso se va a llamar h, que también es conocido como el tamaño o el paso, el tamaño de paso, ¿listo? Entonces, el cálculo numérico no le aplicamos el límite, ¿no? Porque nosotros tenemos aquí puntos finitos, ¿listo? Y no tenemos una función en este caso. Entonces, el cálculo de la derivada numérica va a ser simplemente, miren, calcular una pendiente entre dos puntos, ¿listo? Como lo vemos aquí, sería el cálculo de la pendiente. Esa se llama entonces derivada hacia adelante, ¿listo? Como está aquí en inglés, forward difference formula. Luego podemos hacer la derivada hacia atrás o backward difference formula, es decir, en vez de tomar el punto hacia adelante, tomamos el punto hacia atrás. Si este es el punto donde yo quiero calcular la derivada, entonces tomo el punto que está atrás, ¿listo? Y trazo una recta y calculo la pendiente entre estos dos puntos y de esa manera calculo esa derivada o ese cambio entre esos dos puntos. Entonces, aquí tengo el cálculo entre estos dos. Aquí sería f de x, ¿cierto? Entonces sería este y de aquí, f de x y, menos el valor en x y menos 1, que sería en esta parte de aquí, el f de x y menos 1, o que sería un valor que sería el valor y menos 1, sobre la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Esa distancia en x. Esa distancia en x, entonces va a ser una distancia h. ¿Listo? Entonces, teniendo eso presente, la pendiente entre esos dos puntos queda de esta manera. ¿Listo? Entonces sería tomando el punto hacia atrás. Y queda la última, ¿listo? La última manera de hacer ese cálculo de derivadas. Entonces sería cogiendo los puntos que están a los lados, que sería la derivada central, o central difference formula. ¿Listo? Entonces yo trazo una línea recta entre el punto de atrás y el punto de adelante en donde yo quiero hacer la derivada. ¿Listo? Entonces aquí quiero hacer la derivada, tomo el de atrás, el xy menos 1, y tomo el de adelante, que sería el xy más 1. ¿Listo? Entonces el cálculo de la pendiente entre estos dos puntos va a ser, tomando este de aquí va a ser acá el valor en y, que sería f de xy más 1 o el y más 1. ¿Listo? Y tomo el valor de acá, el f de xy menos 1 o el y menos 1. Y la distancia entre estos dos, si la distancia entre este y este es h, y la distancia entre este y este, listo, es h, entonces la distancia entre estos dos puntos va a ser 2h, listo, o que se puede poner como xy más 1 menos xy menos 1, listo, aquí. Entonces aquí se supone que la distancia entre los puntos, listo, va a ser uniforme, listo, donde h es el paso. Entonces miren que aquí hago el cálculo de la pendiente entre estos dos puntos. Entonces miren que el cálculo de una derivada numérica es bien sencillo, ¿no? Bien fácil. Es simplemente calcular pendiente entre estos dos puntos, listo. ¿Cómo uno puede obtener una derivada mucho más exacta? Haciendo este paso pequeñito, ¿no? Sacar muchos más puntos por aquí en medio, o que este h sea bien pequeñito. ¿Listo? Vamos hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, entonces, el error, por ejemplo, de la derivada central es de orden 2. Significa que si uno hace una derivada central, entonces la precisión de este cálculo va a ser mejor que si yo hago una derivada hacia adelante o una derivada hacia atrás. ¿Listo? Esto sale después cuando uno, por ejemplo, puede hacer una interpolación a un polinomio de orden 2, mientras que en estas de acá hace interpolación a líneas, ¿no? A polinomios de orden 1. Entonces veamos un ejemplo sencillo, ¿listo? Sea, por ejemplo, hagamos con una función que nosotros la podamos derivar y comparamos el resultado de la derivada analítica con la derivada numérica, ¿listo? Para las tres fórmulas. Una función sencilla que sería esta, f de x igual a 2. ¿Cómo es esa función? El f de x igual a 2. ¿Qué tipo de curva es, muchachos? Jaime Santiago Enríquez. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué tipo de curva es una función de f de x igual a x a la 2? Parábola. Es una parábola, ¿no? Como la que voy a dibujar ahorita. Sería x a la 2. Esa parábola de aquí. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí que vamos a hacer la derivada de f de x igual a 2 con un tamaño o con un paso de h igual a 1. Vamos a calcular la derivada con un paso de h igual a 1. ¿Listo? Entonces, primero, para comparar, saquemos la derivada exacta. La derivada de x a la 2, jóvenes, se baja aquí el 2, ¿no? Por las reglas de derivación y se le resta 1 acá. Me quedaría entonces 2x. ¿Sí? Me va a quedar una recta de 2x. Pero digamos que yo la derivada la quiero calcular en x igual a 2. Entonces, ¿cuánto vale ese cambio cuando el x es igual a 2? Entonces, yo reemplazo este 2 aquí en la derivada. ¿Listo? Que es la derivada exacta. Entonces, la derivada me da 4. Entonces, ¿qué es este? F de 2 igual a 4. ¿Qué significa este 4, jóvenes? Este 4 en esta función de aquí. Por ejemplo, yo calculé aquí la derivada, aquí en 2, y me dio 4. ¿Sí? 4 significa que, por ejemplo, aquí está el punto, ¿no? Ese es el punto donde yo voy a calcular la derivada. 4 significa que en este punto el cambio hay una pendiente de 2, es decir, por aquí hay una recta con una pendiente de 2. ¿Listo? Eso significa la derivada, ¿no? Para que no se olviden. Entonces, tenemos ahí
que ese 4 es una pendiente de 2. Ahora sí hagamos la aproximación. Esta es la derivada exacta, ¿no? Esa la podemos hacer de manera analítica. Pero comparemos ahora cuando hacemos una derivada numérica con un paso de h igual a 1. Y vamos a utilizar la fórmula hacia adelante, es decir, la fórmula hacia adelante que sería esta. Entonces nuestro punto en especial es 2. El xy más 1 sería un punto hacia adelante con una distancia de h, es decir, 2 más 1, ¿no? Entonces el punto hacia adelante va a ser el 3, ¿no? Entonces este sería el f de xy más 1, que sería esta parte de aquí, ¿listo? Y el f de xy sería el f de 2. Entonces f de 3 menos f de 2 sobre h, la distancia es 1. Entonces f de 3, esto ya va en la fórmula original, ¿listo? En la función original que sería esta. Entonces sería 3 al cuadrado, 9, menos 2 al cuadrado, 4, sobre 1. Entonces la derivada numérica, ¿listo? Tomando esos dos puntos, me da 5. Entonces, ¿cuál es la diferencia o el error entre la analítica y la numérica? Sería una diferencia de 1, ¿no? Como lo tenemos aquí. ¿Listo? Entonces miren ¿qué podría hacer uno, jóvenes, para que este 5 se aproxime más a este 4?